ahorita muy peligroso que se está abriendo paso en Colombia. Julián, creo que la libertad de expresión y prensa en el actual gobierno se ha deteriorado absolutamente. El ambiente está caliente. Y lo peor es que parece que va a hervir. Del deterioro que ha habido en cuanto a la libertad de expresión y prensa. Que hay personas que están dispuestas a dejar a los periodistas en la quiebra. Hombres ricos y poderosos de este país haciendo eso. Es una táctica conocida de intimidación judicial. Pero a mí no me van a silenciar. En los primeros 6 meses del año 2019 se han presentado 176 violaciones a la libertad de prensa contra 209 periodistas. Víctimas de agresiones, amenazas, atentados, espionaje ilegal, estigmatización por parte de funcionarios públicos y obstrucción al trabajo periodístico, incluyendo robos, ciberataques y un sofisticado plan de acoso judicial, según la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Yo creo que sí hay un nivel alto de autocensura en Colombia, ¿sí? Todos los periodistas conocen cuál es ese borde de lo que pueden hablar y de lo que no pueden publicar, ¿sí? Y yo creo que en Colombia nos cuestan mucho más lo que los periodistas callan que lo que los periodistas dicen. 3 reporteros han sido asesinados durante el 2019, 2 de ellos por razones de su oficio. Hace 20 días fue asesinado en Samaniego, Nariño, el periodista José Libardo Montenegro, quien trabajaba en la única emisora del municipio. Y el pasado 9 de mayo, el documentalista Mauricio Lezama fue ultimado por motorizados en Arauca. Hace una semana fue asesinado Anderson Pérez, del medio Nueva Colombia. Los 3 desarrollaban un trabajo importante en actividades por la paz y por la defensa de los derechos humanos en zonas donde operan grupos al margen de la ley. Hemos registrado 2 desplazamientos de periodistas del departamento de Arauca y hemos registrado además amenazas contra otro periodista que ha tenido que salir de la región por estas razones. Entonces vemos enrarecido el ambiente, poca claridad sobre el origen, ¿no? Es decir, se habla de la presencia simultánea de un despliegue importante del ELN, un despliegue importante de fuerzas militares, un despliegue importante de lo que llaman disidencias de las FARC, pero no hay, digamos, claridad en términos investigativos, y aquí es donde nosotros trasladamos la pregunta a las autoridades de orden judicial, concretamente a la Fiscalía, porque creemos que lo que le hace más daño a la democracia, pues ese efecto de miedo. Me parece que es muy grave, por ejemplo, lo que sucede con los reporteros en las regiones, donde son amenazados por los grupos armados al margen de la ley, donde además de eso tienen que lidiar con las problemáticas de los terrenos que están siendo dominados por esos mismos grupos. El ingreso a los territorios es muy difícil y lamentablemente el Estado todavía no ha logrado establecer una política pública que proteja no solo a los líderes sociales, sino también a los periodistas que trabajan en terrenos difíciles como en las regiones del Catatumbo, en el Chocó, en Nariño. La FLIP ha hecho un llamado a las autoridades para que establezcan la autoría de estos crímenes, pero también ha advertido sobre el riesgo que causan las estigmatizaciones por parte de funcionarios públicos y líderes políticos. Aumentan los discursos de estigmatización por parte de líderes políticos como forma de respuesta a un medio de comunicación. Entonces un medio de comunicación lanza una denuncia que puede ser incómoda o contraria a los intereses de un político, y este político no va a hablar de la denuncia, este político va a atacar al periodista del medio de comunicación para trasladar la atención hacia el periodista y no sobre la denuncia. Los casos y los ejemplos son múltiples. El ataque de la senadora Paola Holguín cuando escribí la columna sobre los vínculos de narcotráfico que rodean a su familia, o los ataques que el expresidente Uribe ha tenido en contra mío con falacias y mentiras estableciendo que yo soy un guerrillero del ELN. Yo veo que se está tejiendo una serie de amenazas sobre la libertad de prensa, que esas mismas amenazas están marcadas por cierta hostilidad hacia las manifestaciones contrarias a la versión oficial. Como por ejemplo el caso del periodista del New York Times, Nicholas Casey, autor de un artículo que cuenta que el ejército colombiano recibió instrucciones para aumentar el número de muertos en combates, directriz que implicaría la repetición de los falsos positivos.
Fue atacado en redes sociales con publicaciones difamatorias escritas por miembros del Centro Democrático para justificar la decisión del presidente Iván Duque. El partido del presidente señala al periodista en vez de desvirtuar lo que dice el informe, señala al periodista, de ser probablemente pro-FARC, o sea, pro-guerrilla. Eso es típico lo que se hacía antes. Entonces, para mí, eso es un hecho gravísimo para la libertad de prensa. Sí, esas son las consecuencias para el corresponsal de la región andina del New York Times. ¿Qué puede esperar el resto del periodismo que no tiene esos niveles de respaldo para adelantar este tipo de investigaciones? La senadora María Fernanda Cabal y el representante a la Cámara Juan David Vélez Trujillo escribieron en sus cuentas de Twitter que Nicolas Casey trabajaba para las FARC y que era un sicario que fusilaba con sus artículos. La estigmatización de los congresistas uribistas fue seguida por agresiones en redes sociales y amenazas contra la vida del periodista norteamericano Nicolas Casey y el fotógrafo Federico Ríos. Son demostraciones del modus operandi en donde se ataca al mensajero del mensaje y se ignora el mensaje de todas las denuncias documentadas que se han hecho en contra del gobierno y del partido de gobierno. Yo diría que vamos hacia un deterioro, sin decir que antes fuera perfecta la libertad de prensa. Vamos hacia un deterioro porque hay ciertos hechos que son preocupantes. Hay sindicaciones a periodistas, el partido de gobierno no ayuda, sino que empeoran las cosas. El presidente habla de libertad de prensa y de respeto, pero no me parece que lo haga con suficiente fuerza. Y en los otros poderes tampoco. O sea, para mí estamos empeorando. El gobierno de Iván Duque suspendió la directiva de las fuerzas militares, pero iniciaron una investigación interna con el propósito de identificar las fuentes con las que el periódico neoyorquino sustentó esta información. Es muy grave que no se respete el secreto profesional y la reserva de la fuente, porque eso no es un privilegio de los periodistas. Es un derecho que tiene la sociedad a acceder a informaciones que de otra manera pondrían en peligro la vida, la seguridad o la estabilidad laboral de quienes se atreven a decirlo. Para la directora de Noticias 1, Cecilia Orozco, Colombia está retrocediendo en materia de libertad de expresión, porque los métodos que están padeciendo los periodistas son muy parecidos a los del pasado. Es el mismo estilo, son las mismas acusaciones, son los mismos términos peyorativos. Es el mismo periodista pro-FARC, el periodista pro-narco, el mermelado, todo eso es una copia. Lo que pasó hace 10 años con lo que está ocurriendo hoy. Hoy no hemos llegado a la gravedad de lo que se llegó en aquella época, pero es que apenas tenemos 9 o 10 meses de gobierno. Esperemos a ver qué pasa, o esperemos a ver si el presidente Duque, y yo tengo esa esperanza, interviene dando órdenes, no solamente diciendo frases. En febrero del año 2009, el periodista Holman Morris fue acusado de ser aliado del terrorismo y de organizar fiestas con las FARC, después de haber grabado a aviones de la Fuerza Aérea que estaban sobrevolando la zona en las mismas coordenadas donde se estaban desarrollando la entrega de secuestrados por las FARC. Eso no solo estaba prohibido, sino que ponía en riesgo la vida de los rehenes y de la misma comisión humanitaria. Uribe se molestó con esta revelación y estigmatizó al periodista. El periodista Morris ha incumplido sus deberes. Esa es una de las cosas graves, una de las acusaciones que hay que hacerle al periodista Morris. Se escudan en su condición de periodistas para ser permisivos, cómplices del terrorismo. Ese mismo gobierno espió al periodista Daniel Coronel con el objetivo de identificar sus fuentes de información. Es una práctica inveterada en Colombia. Yo mismo he sido víctima de eso. La Corte Suprema de Justicia condenó a un secretario general de la presidencia y una directora del DAS por seguimientos que tenían como uno de sus objetivos identificar mis fuentes de información porque le molestaban al entonces presidente de la República. Se acreditó que para los meses de abril y mayo de 2008, María del Pilar Hurtado presionó a sus subalternos para que obtuvieran información de Daniel Coronel debido a la molestia que le generaban al presidente de la República de la época los artículos publicados por dicho periodista, razón para que se fijara como objetivo identificar sus fuentes, en pro de lo cual se realizaron actividades de seguimiento y vigilancia sobre este comunicador.
yo veo una conexión, por lo menos fáctica, entre lo que pasó hace 10 años o 12 años en los dos gobiernos Uribe y lo que está pasando ahora. Y, ojo, advierto, no tengo prueba, ni puedo decir que es una orden de la Casa de Nariño o del presidente Duque, pero sí puedo decir que son grupos que apoyan al gobierno. Que estamos en una nueva etapa de florecimiento de ese tipo de expresiones que creíamos que habían tomado un curso mucho más razonable. Estamos como recorriendo los mismos pasos, con la diferencia de que el presidente hoy es otro, pero si el que está al mando es el mismo de hace 8 o 10 años, podemos suponer que está poniendo en práctica sus mismos métodos. Pero también hay expresiones de otras aristas políticas que estigmatizan periodistas o atacan la libertad de prensa. La FLIP le ha hecho un llamado al senador Gustavo Petro, porque algunas veces usa la imagen de RCN para asociarla a un problema en concreto, lo que se traduce en una licencia no explícita para que sus seguidores ataquen a ese canal. Petro hace declaraciones estigmatizantes contra RCN en el marco de momentos de movilización y esto automáticamente va a tener un impacto en las instalaciones de RCN Radio, ¿no? Me dirán, no, pero es que Petro no las ordenó. Claro, Petro no las ordenó, pero Petro desde su liderazgo generó un ambiente favorable y un ambiente permisivo a que esos ataques surgieran. Gustavo Petro tiene una relación especialmente difícil con RCN porque el grupo Ardila Lule le sirve como un objetivo político para hacer sus reclamos. El logo no hace al periodista, el logo no le da a uno ese manual de lo que uno tiene que hacer o no. Y el medio es el camino donde uno puede desarrollar el ejercicio periodístico de informarle al país. Uno no tiene otra idea sino solamente de informar, no tiene como ese oscuro manejo de la información o manipular, no. Sucede un hecho y lo que uno hace es reportarlo tal cual, pero que se presente ese tipo de hechos a un medio en específico sí claramente es una estigmatización. El pasado 17 de mayo, el periodista de Noticias RCN, Felipe Quintero, fue agredido por miembros simpatizantes del partido de la FARC, cuando este cubría el plantón que hubo en la Fiscalía, cuando fue recapturado el congresista alias Jesús Santrich. El periodista que está cubriendo ese hecho, que era de RCN, tampoco puede ser estigmatizado por los grupos que están defendiendo a Santrich. Yo vi una cosa que me ofendió como si hubiera sido hecho para mí, que le tiraron un baldado o una botella o no sé qué de agua, supongo que era agua, de pronto era otro líquido peor, yo no sé. Me ofendió profundamente. Simpatizantes de la misma causa política atacaron a la periodista Tatiana Gordillo de Noticias Caracol. De insultos por parte de algunas personas que reprocharon la labor de los medios que transmitían lo que sucedía con el caso Santrich. ¿Por qué le pega? La empiezan a agredir, a insultar. Yo, pues primero interfiero porque pues es una mujer y segundo es una colega, entonces pues solidaridad ante el tema, ¿cierto? Ellos se ponen en el centro de la mirada nacional y después no quieren que los miren sino para alabarlos. Ni lo uno ni lo otro, ni Petro ni Uribe. O son demócratas o no lo son. Y que nos lo digan para nosotros estar advertidos, aunque desde luego ya estamos advertidos. Otro problema que enfrentan los reporteros del país es con el acceso a la información que es pública. Una forma de censura es cuando a los periodistas no les permiten el ingreso a las audiencias donde juzgan a los vinculados en los casos de corrupción. Pero la censura sí viene presentándose y uno la ve cada vez creciendo más es en las propias instituciones. Entonces, por ejemplo, en los juzgados de Palo Quemado, que ahora no permiten el acceso a las audiencias de los diferentes procesos, cuando anteriormente sí uno podía tener el acceso como periodista, no se entiende por qué, no hay una razón sólida. Son los casos de corrupción a nivel nacional, corrupción de contratos, cartel de la contratación, el episodio de la defraudación en Córdoba, el falco de la salud, digamos también en otros sectores, el cartel de la toma. Ahora todos los fiscales aprovechan para mantener sus pruebas reservadas y los implicados a través de sus defensores también se valen de esas cosas y todos, casi que una sinfonía por los diferentes sectores dicen, hagámoslo reservado, que nadie se entere. A esto se suma
que en el Congreso aprobaron que se sancione con cárcel a las fuentes de los periodistas que revelen o filtren información secreta. Esto fue rechazado por la FLIP porque afecta a los funcionarios públicos que adviertan sobre desfalcos o crimen organizado al interior de las mismas instituciones del Estado. Las personas que tienen acceso a información de alto interés, que es delicada y que confían en un periodista para transmitirle la gravedad o delicadeza de sus hechos, en realidad es una persona a la cual tenemos que estar muy agradecidos, porque sin la valentía de esa persona, estos asuntos pasarían desapercibidos y podrían derivar en situaciones que no queremos como sociedad. Entonces, cuando hay indicios o cuando a las denuncias de fuentes reservadas no se les responde con un reconocimiento a su labor, sino que se les responde con persecución, estamos hablando de que es la democracia la que está en riesgo. El periodista Daniel Pacheco considera que en Colombia se goza de una libertad de expresión aceptable, pero que el verdadero problema está en los intereses de los dueños de los medios de comunicación. Lo más difícil para hacer en términos de libertad de expresión en Colombia es hablar de los medios de comunicación como industria, como fenómeno político también, y de las cosas que hay detrás de los medios de comunicación. La tendencia es que el poder está dispuesto a censurar. Está dispuesto a censurar a través de la pauta, de comprar noticias buenas o de castigar a aquellos periodistas que se atrevan a criticar al anunciante o al poder público que utiliza la pauta oficial. Se hace a través del acoso judicial, se hace a través de las amenazas. A ver, la libertad es algo muy relativo, ¿cierto? Entonces, yo creo que de lo más libre que se puede ser en un medio de comunicación en Colombia, que siempre tiene unas restricciones por quién es la persona que lo emplea, las distintas áreas que de pronto ese empleador tiene un interés comercial, y en ese marco uno hace unas negociaciones acerca de cómo tratar determinados temas, ¿no? Negociaciones que no implican renunciar a la libertad periodística, pero que siempre son como un tema candente que hay que cuidar. Los periodistas también están siendo acosados judicialmente en tribunales nacionales e internacionales, con una estrategia sofisticada que busca embargar sus bienes y quebrarlos económicamente. La nueva estrategia que ha tomado mucha fuerza es la demanda civil en contra de los periodistas para acallar a los periodistas, ya que las denuncias penales por injuria y calumnia no han tenido los efectos que se han esperado por parte de personajes como Abelardo de las Priella, como el mismo expresidente Uribe, que digamos, me ha denunciado penalmente varias veces y nunca lo he podido comprobar. Demandas civiles hay así. Contra Noticias 1, varias. Contra los columnistas que denuncian, muchas. Y demandas en las con las que pretenden intimidar a los periodistas, quitándoles lo poquito que han hecho en 20 y 30 años de su carrera, honestamente. Entonces eso algún día habrá oportunidad de denunciarlo también. No solamente Colombia, ante instancias internacionales. Que hay personas que están dispuestas a dejar a los periodistas en la quiebra con tal de hacerles entender que hay temas y personas con las cuales no se pueden meter. Son demandas civiles. Primero una interpuesta por el abogado Abelardo de las Priella y otra por el senador Álvaro Uribe. Es una táctica conocida de intimidación judicial. Ahora se está intimidando a los reporteros y a los periodistas, y lo quiero decir con todas las letras. Estamos preparados para ello, con demandas civiles, con demandas. Antes era amenazas por teléfono, y se cumplían algunas veces. Poco a poco se han ido sofisticando, si a eso se le puede llamar sofisticación, no estoy segura de que se pueda, porque me parece brutal el método, es demandar civilmente a los periodistas para quitarles su casita, ¿no? Hombres ricos y poderosos de este país haciendo eso. O sea, eso lo que es indignante. Y lo que habla es, en vez de ayudar a la causa política que ellos están empujando, lo que están haciendo es enlodándola. No la dignifican, la enlodan. Porque tarde o temprano todo termina sabiéndose. En estos casos, las demandas buscan intimidar a la prensa. El costo económico y emocional implicaría que los periodistas prefieran autocensurarse que hablar de esos temas. Tengo mucha confianza en que la justicia de Estados Unidos va a defender la primera enmienda, ese derecho a escrutar al poder público que existe en la Constitución de Estados Unidos y que existe en la Constitución de Colombia. Yo voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias.
Si es necesario, lo llevaré hasta la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, pero a mí no me van a silenciar. ¿Cuál cree usted que es el principal actor que silencia periodistas en Colombia? ¿Han dejado ustedes de expresar sus críticas al gobierno en público? Deje sus comentarios en nuestro canal Revelados y suscríbase y difúndalo. Revelados, el primer programa de periodismo investigativo en la web. Medellín ya cuenta con una sala de cine dedicada exclusivamente a las producciones locales. Como producto de una alianza entre la Alcaldía de Medellín y Cinemas Procinal, la sala Cine Hecho en Medellín se inauguró el jueves 25 de agosto en el Centro Comercial Aventura. Que podamos contar con una sala para el cine hecho en Medellín, en un multiplex comercial como en el Centro Aventura, es una oportunidad importante para conectar al público con las películas. Para Cinemas Procinal es un gusto que todo el talento de la industria del cine local tenga su casa en nuestras salas. La nueva apuesta para la promoción de la industria local acogerá el estreno de 3 películas pendientes por llegar a carteleras este año. Para mí como productora es algo muy importante, o sea, creo que lo que está pasando hoy es muy valioso y muy lindo y nos demuestra que nuestro cine es importante, o sea, que hay buenos y nuevos creadores, que hay historias diferentes, o sea, todas las historias que este año se van a lanzar y ya se lanzaron y están próximas son historias súper diferentes y creo que ahí está como la magia de todo este cine en Medellín, que tenemos muchas historias que contar, somos talentosos y que la idea es que la gente apoye este cine y no lo vea como un cine independiente, sino que es un cine colombiano y una industria que está creciendo y se ha ido fortaleciendo. Además, esta sala servirá como escenario para conversatorios que se realicen alrededor de estas obras. Los asistentes recibirán una caja de crispetas exclusiva del teatro y la boletería tendrá un descuento especial. De esta manera lo que estamos buscando es favorecer oportunidades y ventanas para que las películas que se hacen desde nuestra ciudad puedan tener un encuentro importante con el público. Esto es fundamental en el camino de seguir construyendo una Medellín de película. Hola, bienvenidos al tercer canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del tercer canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y DaviPlata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.